Jóvenes, buenos días. Les saluda la profesora del área de comunicación. Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 2. El título de esta sesión son los textos expositivos, dípticos y trípticos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El propósito es identificar las características de los textos expositivos, dípticos y trípticos. Y el producto será elaborar un díptico o tríptico que informe sobre el COVID-19. El texto expositivo tiene como objetivo presentar información veraz acerca de un tema de interés general. Su intención es que predomine la función referencial, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías, ¿no? Es decir, va a utilizar conceptos, va a utilizar comparaciones, definiciones, ejemplos, gráficos o imágenes que nos van a servir como refuerzos visuales. En cuanto a su estructura, el texto expositivo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. En el desarrollo vendría a ser la parte más importante del texto, pues consiste en la explicación clara y ordenada de la información. Y finalmente vendría la conclusión, que sintetiza la información presentada. Su finalidad es resumir los aspectos fundamentales. Textos expositivos tratan de dar respuesta a preguntas tales como ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? Es decir, un texto expositivo, no olvidemos que lo que busca es informar. En cuanto a los tipos de los textos expositivos, tenemos los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. En cuanto a los textos especializados, son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema. Aquí tenemos, por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Las características de los textos expositivos. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, ¿no es cierto? Recordemos que aquí el autor no puede expresar sus opiniones ni sentimientos, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Son son escritos objetivos. No resulta relevante la opinión del autor, ¿no?, del autor del texto, y no se puede persuadir ni apelar a sus emociones. Además, brinda información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos. Y los textos expositivos son considerados textos formales, porque no hacen uso de un lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. En cuanto a los recursos explicativos, o sea, ¿de qué me voy a valer yo para elaborar mis textos expositivos? Voy a utilizar definiciones, que son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Voy a utilizar también las comparaciones, que son relaciones de semejanzas entre dos ejemplos o teorías, o también me van a servir para esclarecer el tema expuesto. Voy a utilizar los ejemplos, además de que voy a utilizar gráficos o imágenes. ¿Para qué? Para que sirvan como refuerzos visuales. Ahora veamos los textos expositivos más comunes. Entre los textos expositivos más comunes tenemos las descripciones farmacológicas, que vendrían a ser esas hojitas que nos llegan cuando compramos los jarabes, no nos llegan esa información. Esas son las descripciones farmacológicas. Los textos científicos y los folletos informativos, que van a ser el motivo de nuestro trabajo. ¿Y cuáles son los folletos informativos, profesora? Los dípticos y los trípticos, que es lo que vamos a analizar en este momento. El tríptico. Primero, jóvenes, cuando elaboremos nuestro tríptico debemos tener en cuenta el texto, colores, espaciado, el tipo de letra y el tipo de fuente. ¿Pero qué es un tríptico? Un tríptico es un documento impreso dividido en 3 secciones o paneles y que sirve para promocionar alguna información básica y relevante que una organización o persona quiera divulgar. Más exactamente, un tríptico es un folleto dividido en 3 partes por ambas caras, en el que quien lo realiza puede colocar cualquier tipo de información sintetizada.
¿Cuáles son las partes del tríptico? Tenemos la portada, la introducción y desarrollo del contenido y la conclusión. La portada, que intenta llamar la atención a las personas para que tomen el documento y comiencen a leer. La introducción se comienza con una introducción que introduce de qué informa el tríptico. A continuación se darán los detalles más interesantes para ofrecer que puede ofrecer la persona u organización. Y finalmente la conclusión, dependiendo de la finalidad, se hará una conclusión o se dará información de contacto. Si la persona o el grupo que está haciendo el tríptico no requiere que le contacten, podría ser un resumen de las conclusiones más importantes. Entonces, regresemos al desarrollo del contenido, ¿no? Ahí en el desarrollo, jóvenes, es la parte más importante porque contiene toda la información que yo deseo compartir. Recordemos que debe ser información veraz. Para ello debemos primero buscar información, valernos de mucha información veraz para que nuestro tríptico tenga información y le pueda servir. Recuerden que lo que vamos a hacer es un tríptico informativo, un tríptico que tenga información para que cómo las personas se puedan cuidar de este virus que nos está atacando. Ahora, otro texto expositivo, folleto informativo, es el díptico. El díptico es un folleto impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla, en este caso, en dos partes. Recordemos que el tríptico es en 3 partes y el díptico en 2 partes, ¿ya? Constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc. ¿Cuáles son las partes del díptico? La portada, la contraportada. La portada se coloca un eslogan y suele diseñarse de forma que sea bien impactante. Y la contraportada, generalmente esta cara se utiliza para colocar datos de cierre, datos de contacto, de localización e interés. El tríptico tiene 2 caras, la cara A y la cara B del interior del díptico, que es donde más trabajaremos sobre el contenido que nos argumenta todas las características de lo que quiero informar, diseñarlo o acompañarlo de fotografías y gráficos que nos faciliten la comprensión de su contenido. A la hora de diseñar los interiores de un díptico, es recomendable que tanto la cara A como la B tengan una continuidad gráfico de salto de una a otra, ya que este pliegue de hojas siempre se ve abierto y podemos conseguir mayor impacto si realmente hay una buena armonía entre cada cara. Debes tener en cuenta el texto, colores, espaciado, tipo de letra, tipo de fuente, igual que en el tríptico, no lo olvidemos. Muy bien, ahora vamos a demostrar lo que aprendimos. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es elaborar un tríptico sobre el COVID-19 y los medios de prevención. Es decir, cómo vamos a evitar contagiarnos de este mal que nos aqueja en este momento al mundo entero. Recuerda primero que debes planificar tu texto, es decir, ¿qué debo hacer? Recopilar información, buscar toda la información de la que me sea posible. Luego ver a quién va dirigido. ¿Quién va a ser mi público objetivo? En este caso, mi familia, ¿verdad? Decidir si harás un díptico o un tríptico, eso queda a tu criterio. Usted va a decidir, joven, si hace su díptico o hace un tríptico. Vamos a textualizar también. Lo que acabo de decir anteriormente corresponde a la planificación de mi tríptico o de mi díptico. Lo que voy a hacer luego es contextualizar, es decir, voy a corregir mi texto, el contenido, el color de la letra, el tamaño, la ubicación de las imágenes, etc. No olvides responder, ¿qué es el COVID-19? ¿Qué efectos tiene en la salud de las personas? ¿Cómo prevenir el contagio? Finalmente, guardas tu trabajo en el portafolio del área de comunicación. Me olvidaba algo importante. Por favor, algo que siempre veo, que me dejan un espacio en blanco en los trípticos porque dicen que ahí es el espacio en blanco porque lo van a pegar en el cuaderno. Eso es mentira, eso no se puede hacer. El tríptico debe tener información en ambas caras, en sus 3 partes. Ya, en todas sus partes, tiene que tener información. No, por favor, no dejemos la hoja en blanco. No olviden eso, por favor, chicos, y muchísimas gracias por estar atentos a nuestra sesión. Nos vemos pronto.